Hoy voy a hablar de una de las herramientas que yo considero que son de las más infravaloradas, o más bien, si se llega a pensar en eso, lo tenemos en cuenta, pero como algo que ya va implícito. Entonces quiero profundizar un poquito más en eso ahorita. Voy a hablar sobre el tema o la temática del videojuego. Es la idea central o el marco conceptual, hablando de una manera abstracta, que le da sentido y la coherencia al videojuego. Es lo que hace que todo lo que ves, lo que escuchas, lo que haces en el juego tenga una cierta lógica o una historia que lo aísla o que lo une, que lo mantiene sujeto. No se trata necesariamente de contar una historia, sino de dar un contexto de lo que sucede en el videojuego. Muchos diseñadores utilizan para modelar la experiencia del jugador con base en esto y también le ayuda a entender el juego de manera más rápida e intuitiva. Por ejemplo, en Final Fantasy VIII tiene una temática o un tema más tecnológico y Final Fantasy IX tiene una temática más medieval. Aunque los dos sean RPGs y tengas muchas mecánicas parecidas según el género, en este caso ambos son RPGs y van a tener muchas cosas en común. La temática es diferente. Ya nada más con eso, nosotros igual lo percibimos o no nos damos cuenta, pero lo percibimos muy, muy diferente. Aunque en realidad a lo mejor las personas de Squaresoft en aquel entonces sí utilizaron o reutilizaron muchas cosas, ¿no? De su motor que ya tenían hecho. Otro ejemplo que se me viene a la mente así sencillito es, por ejemplo, Super Metroid y Castlevania Symphony of the Night. Ambos tienen muchas mecánicas muy parecidas, pero Super Metroid pues estás en un ambiente espacial, hostil. em, y en el otro caso del Castlevania, pues tiene una temática más medieval, ¿no? Específicamente dentro de un castillo, en este caso el de Drácula. Y de todo lo que el castillo tenía, por ejemplo, mazmorras, salones de baile, comedores, el coliseo, las criptas, etcétera, 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 ¿no? Pero según el género, como ambos son Metroidvanias, o de ese tipo de género, comparten muchas mecánicas. Este, déjenme decirles un ejemplo más sencillitos por si no hay gente que ha jugado esos juegos. Vamos a ver, por ejemplo, el ajedrez, que es un juego más clásico. Este, el ajedrez no tiene una historia, ¿no? Al menos no una explícita. De hecho, cuando hablamos del ajedrez, muchas personas lo llaman un juego de estrategia abstracto. Y el término abstracto en un juego de estrategia abstracto se refiere a que el juego no tiene cualidades representacionales, ¿no? Este, pero el ajedrez sí representa algo a través de la apariencia y de los movimientos de sus piezas y de su tablero. Concretamente una guerra de adquisición territorial. ¿Me explico? Entonces no es como decir, el ajedrez no te detalla exactamente las piezas, quién es un soldado, quién es esto otro, qué es aquello, etcétera, ni los rangos de estas personas, pero para nosotros es una batalla entre dos equipos o una guerra entre dos reinos, ¿no? Puede ser, porque es muy abstracto. Entonces, en este caso, el rey es el gobernante con su poderosa reina al lado y sus consejeros, ¿no? Que son los alfiles. Y están cerca, pues, su ejército, que son los caballos, los peones, las torres, bla, bla, bla. Y en el exterior, por ejemplo, de los caballos, sí están, exactamente, sí están las torres. Entonces, todo esto forma una guardia protectora, ¿no? Al exterior, y ya que la reina y el rey pues se encuentran en el centro y están protegidos a todos lados por todo su séquito, se podría decir. Y en el otro lado del tablero, pues hay una fuerza opuesta, ¿no? Organizada de manera idéntica, similar. Entonces, los jugadores realmente participan en una guerra estratégica al jugar ajedrez. Simple, simple y sencillo. Es una guerra entre dos bandos. Y el objetivo es de derrotar al rey del oponente o conquistando y controlando su territorio. Y las acciones de cada objeto del juego, los 6 tipos de piezas de juego se mueven de una manera que se relaciona con su rol.
El rey es débil y lento y tiene que ser protegido. Y la reina es poderosa y rápida y puede ser más letal, ¿no? Pero también tiene... pero no es infalible totalmente, pues también la pueden derrotar. Entonces las dos torres comienzan en los bordes y se mueven en líneas rectas que definen los márgenes y los peones son numerosos pero lentos. Y así que incluso un juego de estrategia abstracto como el ajedrez pues tiene un tema que impacta en la forma en que pensamos sobre el juego y su jugabilidad. El tema es esencialmente una herramienta conceptual que permite a los jugadores captar cómo podría funcionar el mundo. Y a la medida en que juegan, el tema ofrece una forma de interpretar las decisiones y sus resultados dentro de las infinitas posibilidades, ¿no? del juego. Este, un enfoque diferente al tema pues, puede verse con un juego cooperativo de NES como por ejemplo el Ice Climber. En este juego, pues dos personajes deben de ascender por montañas heladas, superando obstáculos y enemigos, ¿no? De esos pajaritos que son como que te van, que interfieren tu brinco. Y aunque tampoco tenemos una historia escrita, todo el diseño respalda el tema de escalar. Los jugadores solo pueden moverse hacia arriba y los enemigos y las plataformas giran en torno al hielo o a la montaña, si lo queremos ver, ver desde un punto de vista más completo, ¿no? Sabemos que somos escaladores y que queremos llegar hasta la punta de la montaña, hasta la cima, y, y las acciones que los jugadores realizan para lograr sus objetivos están claramente alineadas con la idea de un ascenso desafiante. Entonces el entorno, los movimientos y la meta del juego están todos diseñados en torno al concepto del tema, de lo que dicta el tema. Entonces, por eso es que les digo que el tema parece que no lo notamos, pero también denota mucho hasta los objetivos, algunas de las mecánicas que vamos a utilizar. Por ejemplo, si tú quieres hacer un juego runner, que es muy común en aplicaciones de celular. Pues si haces un runner medieval y si haces un runner futurista, pues van a ser casi casi las mismas mecánicas, pero los ítems van a cambiar, la apariencia de los niveles van a cambiar. ¿Por qué? Porque van a depender del tema. Entonces, cuando tu tema está bien pensadito y le das más detallito a esa parte del tema o la temática del juego, espacial, futurista o una mezcla entre cyberpunk, por ejemplo, pudiera ser otra temática. Este, muy antigua, sea como de tribus, también es otra temática, no necesariamente medieval. O, por ejemplo, cuando vas cambiando diferentes mecánicas, como perdón, diferentes temáticas, como en el caso de Chrono Cross, que estás en el pasado y luego estás en el presente y luego vas al futuro. Y todo eso se me hace muy interesante porque estás jugando con un montón de temáticas. Entonces, lo que vemos del tema es que los objetivos del juego, las acciones, el estilo sensorial, la historia, la narrativa y el mundo en general pueden combinarse de muchas formas diferentes dependiendo del tipo de experiencia de juego que le quieras ofrecer al jugador. A veces, como en el ajedrez, el diseñador quiere un tema ligero y lo acompaña de un diseño de juego sólido y una capa de presentación muy abstracta que ayude al jugador a entender su rol nada más y le proporciona el contexto para interpretar sus decisiones y sus resultados. Y listo. A veces el diseñador quiere un tema conceptual estrechamente integrado con los objetivos y las acciones del juego y todos sus elementos visuales y sonoros. Entonces, que eso lo apoya también a darle más peso a la narrativa. Y como en el ejemplo que les decía del Metroid, del Metroid, del Super Metroid. A mí me parece que la temática del Super Metroid está muy ligada, porque sabemos que es espacial, ¿no? Pero también es como te causa frustración, luego exploración y los ítems que se ponen, las armaduras que usas, los poderes, todo eso es muy futurista y va muy, muy, muy apegado, muy concuerdo, con lo que viene siendo la temática de lo que se trata el juego. ¿Sí? Si tú quieres agarrar esos ítems y ponerlos en un juego como el del Castlevania, pues simplemente no van a checar. ¿Por qué? Porque son temáticas diferentes.
Imagínate una armadura así de tecnológica como la de los Samus para el Alucard, por ejemplo. Pues no va a checar, ¿no? Entonces, por eso hay que pensarle poquito más. Em, yo considero, aparte de eso, que ya hay algunos videojuegos que han creado su propia temática. Como por ejemplo, también de esos juegos que crean su propio universo, como por ejemplo el juego de Mario Bros. Ahí no se usan espadas, más bien son como balitas, ¿no? Las de fuego, o le caes encima a los personajes, o te pones disfraces que te dan alguna habilidad, o capas. Por ejemplo, si son los Marios RPG, pues utilizas martillo como armas, o botas, o flores para disparar balitas, o estrellas. Entonces, si se trata de un juego de Mario Bros, nosotros como jugadores que ya lo conocemos, ya sabemos que la temática será con castillos, como el de la princesa o el del Bowser, y qué podemos encontrar ahí, y que en vez de ver armas medievales o pistolas y todo ese tipo de cosas, pues nos vamos a encontrar con los ítems que ya te acabo de mencionar, ¿no? Entre otros. Es decir, la temática de Mario Bros. Se nutre de una cuestión medieval más o menos, pero no en su totalidad, porque crea su propio universo y sus propios ítems y sus propias herramientas y todo eso. Entonces, este, tú también puedes crear una temática para tu videojuego, pero considero que es más difícil, porque tendrías que crear todo desde cero y darle esa pertenencia, ¿no? De todos el contenido visual que se vaya a diseñar para la temática del videojuego. Ya sabemos que si vamos a jugar un juego de Mario Bros, pues vamos a entrar en niveles donde son como las cuevas subterráneas o las mansiones donde salen los bus, o los bosques, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, a mí se me hizo muy, muy interesante ya checando la parte de Mario Bros, de la temática del Mario Bros, cómo no tiene una temática, este, como otros videojuegos, sino que crea su propia ambientación, su propio universo, lo cual me pareció muy, muy interesante. Este, si tu tema es de fantasía medieval, por ejemplo, ¿no? Fantasía medieval épica, donde hay magia, pues simplemente no vas a esperar encontrar un arma que sea una K-47, ¿verdad? Y si eliminas a un dragón, pues no vas a esperar tampoco que el dragón te dé cargadores de AK-47 para las municiones de esa arma. Entonces, igual se puede hacer, puede haber un diseñador loco ahí de videojuegos, igual se puede hacer, pero por lo general no se hace así, ¿no? Por lo general nosotros respetamos la temática. Si mi juego es medieval con magia, pues hacemos ítems y cosas de magia y ese tipo de cosas, ¿no? Si tu juego es de la actualidad, por ejemplo, un tipo Tomb Raider o un Indiana Jones, pues utilizas ítems o todo lo relacionado con esa temática de ese tiempo. Entonces no tienes armas futuristas, tampoco utilizas armaduras de caballero medieval, ¿no? Completas, ¿no? Pues porque estamos en otra época y porque la temática nos dicta otro tipo de cosas. Entonces, para finalizar, ¿para qué nos sirve la temática, ¿no? O el tema del videojuego? Pues nos ayuda a los jugadores a entender más fácilmente el juego. Por ejemplo, si sabes que estás jugando como un soldado, en una temática de guerra, pues te esperas que habrá disparos y enemigos y estrategias y disparos y balas y munición y cañones tal vez y armas de fuego me refiero. Entonces, nos crea también una inmersión, es decir, que hace que el jugador sienta que lo que está haciendo tiene sentido en este mundo y no está solo moviendo píxeles, sino que está explorando una cueva o está rescatando a alguien, o etcétera, etcétera, ¿no? Está navegando por el espacio, etcétera. Y también te da coherencia al diseño. A ti como diseñador, pues el tema te guía de cómo deben de lucir los niveles, cómo deben de comportarse los enemigos, qué tipo de música tienes que crear para ese tipo de temática, ¿no? Para tu videojuego. Y de qué tipo son los modelos en 3D o los sprites que vas a utilizar.